Bueno, buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a todos a la clase número 8 de este estudio que hemos llamado El dilema entre la ley y la gracia, basado en el libro de Gálatas. Esta es la octava y última clase de esta serie. Bienvenidos todos los que están aquí conectados y bienvenidos también todos los que nos ven en grabación a través del YouTube o del Facebook. A todos los hermanos que forman parte del Ministerio 5E Internacional, que también sabemos que ven estos estudios. Así que una gran bendición para todos ustedes. Vamos a poner este estudio en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por esta noche, por la oportunidad que tú nos das en esta noche de compartir tu palabra, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú tomes control de esta reunión, que nos bendigas, que nos llenes de mucha sabiduría, Padre, que tú nos hables esta noche por medio de tu palabra, Señor, que podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo y que sea tu palabra, Señor, y el poder de tu Espíritu transformando nuestras vidas, Padre, para la gloria y para la honra de tu santo nombre. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Clase número 8 y última. Esta noche es, si se quiere, como una clase de repaso. Yo sé que ustedes todos muy juiciosos contestaron las preguntas, que son creo que 7 nada más. Estaba muy fácil esta sesión porque la idea es que esta sesión haya una participación espontánea de ustedes, de, de lo que han aprendido en este estudio bíblico, en esta serie basada en el libro de Gálatas llamado El dilema entre la ley y la gracia. Entonces, hicimos algunas preguntas como de análisis de lo que hemos aprendido durante esta serie de estudios. Y la primera pregunta es, ¿podrías decir con plena seguridad que desde que recibiste a Jesús como Señor y Salvador, realmente habías estado viviendo plenamente en la gracia? ¿Por qué sí o por qué no? La idea es que podamos discutirlo y razonar la respuesta. ¿Pudieras decir que has estado viviendo plenamente en la gracia que es por, por, por la misericordia del Señor, por la fe en Cristo Jesús? Y para los que nos ven esta noche, quizás si alguno está por primera vez viéndonos a través del YouTube, cuando decimos gracia, nos referimos a algo que es un regalo que no lo merecemos, porque es en la salvación que recibimos por creer en Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador. Recibimos el regalo por gracia de la salvación, del perdón de los pecados, de la vida eterna. Y por eso decimos que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, repito la pregunta. ¿Has estado plenamente viviendo bajo la gracia? ¿Por qué sí o por qué no? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Quién quiere hablar? ¿Qué opina Roberto? ¿Qué dices? No, desde que recibimos a Cristo Jesús, ¿verdad? Estamos viviendo en la gracia y no en la ley. No, si viviéramos de la ley, tendríamos que cumplir con todo lo que es de la ley. Y no, nosotros cumplimos con lo que Jesucristo vino para darnos ejemplo. Mi pregunta va dirigida hacia que si has tenido hasta antes de este estudio un digamos, un completo entendimiento de lo que es vivir bajo la gracia, o si de alguna manera crees que también habías estado viviendo bajo la ley. Y, y, y lo que quisiera es que me digan el por qué, ¿verdad? Lo uno o lo otro. Yo, yo, yo opiné, yo gracias a este estudio comprendí o entendí varias cosas, ¿no? El hecho de recibir y bueno, y estar claro de que estamos en la gracia no significa que estoy viviendo en la gracia, porque hacía cosas más de la ley que de la gracia. Eso sí Eh, está bueno, eso eh, sí está bueno. claro, el asistir a la iglesia, el, el hacer servicios, el dar el diezmo, eh, posiblemente era lo que más a lo que, o leer la palabra, era lo que pensaba yo que era el camino. Sí lo es,
pero no estaba completo, o sea, eso es más de la ley que de la gracia, pues la gracia tiene que ver con los frutos, pues con el amor, con la fe, con la paciencia, con las cosas que nos sacan de, de la parte carnal, eh, con el perdonar, el ser paciente, el sacar, el luchar contra eso que nos ata a la carne y nosotros poder evitarlas o estar ahí y poder combatirlas. Como usted dijo, o sea, el problema no es el licor, el problema es que tú controles eso o que tú, cuando tú lo hagas, tú lo haces bien por algo saludable. Porque, por ejemplo, había gente que me dice, que decía, no, yo tomo vino. Y bueno, ¿cuál es la diferencia de tomar vino o ron? Alcohol es alcohol. O sea, Así mismo es. eso no tiene nada. O sea, el punto es que cuando tú hagas las cosas, las haces porque tú quieres, porque te hacen bien y porque tú tomaste esa decisión y no dañas a alguien, no dañas a terceros. Estás convencido de eso. Eso, por supuesto, yo recomiendo que no tomen alcohol. Eso es obvio. Ahora, tú estás queriendo decir, César, que puede ser que una persona que recibió a Cristo como genuinamente como Señor y Salvador, que Ajá. se congrega, que diezma, que lee la palabra, que ora, que sirve en la iglesia quizá, y que probablemente no está viviendo más, no está viviendo plenamente bajo la gracia, incluso que quizá pudiera estar viviendo más bajo la ley que bajo la gracia. Yo pienso que sí, yo estoy convencido que sí. Bueno, y un caso, pues porque cuando tú empiezas a sentir la revelación del Espíritu, a identificar esas esos nuevos frutos, o sea, los 9 frutos, ah, lo, como lo dice Pablo, lo difícil que es aceptar que aunque uno luche como ser humano, va a cometer el error, pero que uno está claro que mientras tú eso te va haciendo, o sea, eh, puse ese ejemplo, pues, por ejemplo, eh, yo me sentía, si yo hacía una reunión y no había mucha gente y no había alcohol, no era una buena reunión, ya eso no es importante, lo Ya eso importante, no es importante, no ya, es ya, preponderante. exacto, no es preponderante. O cuando o sea, el asistir o congregarse, claro que sí, porque no podemos solo, pero esa congregación tiene que ser más de hacedor que de escuchador. Cuando tú sirves a las personas de manera desinteresada y no como que, bueno, tengo que hacerlo, no, sino que tú escuches a quién debes servir cuando esa persona te llega y te pide y tú no le dices, no, vente más tarde, es que en este momento no. Si tú puedes hacerlo, ese esfuerzo, ese extra, cuando uno está haciendo ejercicio así que uno se va a cansar, pero uno le pone el adicional, eso es lo que te da el camino hacia la gracia. Lo Amén, demás, así es. lo demás no es, por supuesto que no es malo, pero no, nosotros que estamos entendiendo y que estamos recibiendo eso, tenemos que dar ese paso adelante, tenemos que ser inclusive la paciencia, por ejemplo, en mi caso, el ahorrar palabras, el ser prudente, el, el, el buscar esa paciencia, pues. Sobre todo con las personas con las que uno vive, con las que uno está alrededor, que no es fácil. Con las personas que uno convive. Bien lo dijo el Señor Jesús cuando le dijo a los fariseos que eran unos hipócritas, le dijo, sí, tenían que haber hecho esto, pero sin dejar de hacer esto otro. Sí, sí, qué bueno que estén diezmando, pero ¿dónde está la misericordia y el amor? Está bueno que diezme, pero no puedes dejar a un lado esto que es aún más importante. ¿Qué opina Patricia? Una persona que recibió el Señor, salvo por la sangre de Cristo, nacido de nuevo, pudiera ser que tal vez sin darse cuenta está viviendo, no está viviendo plenamente en la gracia o de alguna manera incluso pudiera estar más viviendo bajo la ley que bajo la gracia. Yo creo que son procesos y aunque hayamos recibido al Señor, es, yo creo que la mayoría
al menos inicialmente vivimos mucho bajo la ley y sin darnos cuenta, como tú dices, muchas veces seguimos también viviendo bajo la ley, porque hay muchas cosas que uno hace de pronto con buena intención. Por ejemplo, hay cristianos que por atraer a personas a Cristo viven más bajo la ley que bajo la gracia y, y no las llevan de una manera correcta. Puede que las atraigan, pero para seguir viviendo bajo sus propias normas o las normas antiguas y no muere verdaderamente el viejo hombre. Muchas veces uno cree que está en lo correcto y se puede equivocar. Así es, así es. Incluso hasta con el ánimo de querer traer personas a los pies de Cristo. ¿Qué hacer? ¿Cómo aplicamos esto ahora en nuestras vidas? ¿Qué acción podemos llevar a cabo ahora? Hermano, soy Camila. Adelante, Camila. Yo soy oidora, ya sabe, pero me atrevo a entrar con ustedes porque si yo pienso que la gracia, el significado es un regalo no merecido. Así es. Sí. Entonces yo creo que cuando recibimos un regalo debemos de ser agradecidos. Correcto. No lo merecemos, pero Dios entregó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Cuando Él vino, rasgó el velo y dejó atrás la ley, estamos viviendo bajo la gracia. ¿Cuál es la gracia? Que todos los días somos seres humanos, tenemos carne, vamos a regarla, ¿sí? Vamos a pecar. Pero la gracia es que doblamos rodilla, pedimos al Señor su bendición y el Señor nos perdona. Esa es la gracia del Señor. ¿Sí? Así es. Porque el diezmo y todo eso está escrito que lo debemos de él, pero no entra bajo la ley porque ya es algo que está escrito. Dijo el Señor, está escrito, escrito está. Entonces lo que nosotros debemos de tener es procurar la santidad por el regalo no merecido, por la gracia del Señor, por el agradecimiento del Señor, como llegar al lugar más alto, que son los pies de Cristo, y decir, Señor, me arrepiento cada día que pasa porque la gracia está sobre mí y el Señor en esa gracia y en su gran misericordia nos perdona cada día que llegamos. Esa es la gracia del Señor, el perdón, el regalo no merecido. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son nuevas cuando recibimos al Señor. Nueva criatura soy en Cristo que me fortalece. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante doblo rodilla, me hinco al Señor y pido perdón y el Señor me perdona porque ya Él murió por mí, ya pagó todo. El velo se rasgó, perdón, y todas las cosas fueron hechas nuevas. Ya no vivimos bajo la ley, sino la gracia, bajo ese regalo maravilloso que nos dio el Señor del perdón y de la nueva criatura que empezamos a hacer. Eso es mi comentario, hermano. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Podrías decir que tal vez sin darte cuenta habías estado de alguna manera viviendo bajo la ley? Por favor, razona tu respuesta. Entonces, ahora, esta es la misma pregunta, pero ahora más específico. ¿En qué o sea, si tu respuesta es sí, de alguna manera has estado viviendo bajo la ley, si tu respuesta es sí, ¿en qué aspecto? ¿Qué puedes decir sobre esto? ¿Por qué pudieras decir que de alguna manera habías estado viviendo bajo la ley? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Qué dice Roberto? ¿De alguna manera habías estado un poquito viviendo bajo la ley? ¿Hay algún cambio a partir de este estudio? Yo contesto. Ay, sí. Bueno, primero las damas, Roberto. Adelante, Gracias, Mireya. Roberto. Pues yo la verdad no entendía mucho acerca de esto de la gracia. Sí. A mí me gustó mucho un versículo que a mí me gustaba, pero siempre esto de gracia y como que ahí lo dejaba a un lado. A raíz de esta clase, hoy dije, no manches, es bien importante la gracia, el regalo, porque dice que este versículo que no sé en dónde está. Por la sangre de Cristo, la supereminente gracia y el don de justicia está en mí. Sé que está en una parte de Efesios, ¿verdad? No sé. Entonces, aparte, me gustaba mucho que por este versículo, que por la supereminente gracia y el don de justicia, en mí está el don de justicia y la supereminente gracia. Hasta que tomé esta clase, entendí
lo que es gracia. Está tremendo ese regalo que estaba diciendo Camila Mirna. Y entonces yo siento que sí viví yo como en la ley, pues. ¿En qué? ¿En qué aspecto? ¿En qué aspecto? Por decir, ya con mi, bueno, yo sí no sé si está bien o no, pero yo sí creo que todo en el sentido de mi carácter con mi esposo, él es muy callado, muy consentidor, y yo a veces sí, en mi necedad, entendí lo que yo era necia, y yo creo que yo decía hasta, no sé si eso es la ley, de que yo sabía que no estaba bien, porque aquí adentro lo sentimos cuando no está bien. El Espíritu Santo nos dice, nos hace... O sea, pero tú dices en el sentido de que tú como que trataste de cambiarlo a él o alguna cosa así. No, yo, de dejar de ser así, de ser No. necia. Sí. Ah, ok, entiendo. La necedad, ¿no? De insistir que eso es. Y en verdad, y él es tranquilo y dice, no, nena, siempre me ha dicho nena. Dice, no, nena, es que es esto y esto. No, es que es así, hasta en cierta forma yo creo que imponer. Pero a raíz de la transformación, porque hay un trasfondo fuerte, pero el Espíritu Santo ha transformado a Mireya en la intimidad y me ha ido enseñando. Entonces, cuando empieza esta clase de la gracia, hasta vi video que alguien mandó ahí, para entender más acerca de esto, y luego usted empezó a decir de las clases, en las clases que acerca de separó la ley, conducirnos por ley o conducirnos por la gracia. Ya le entendí qué es lo que quiere decir. Yo lo voy a hacer porque quiero agradarle a él, no porque yo sé que el Espíritu Santo me hizo sentir y dije, ay, ok, ya voy a tratar de borrar eso en mí o dejar que me transforme. Se me ha hecho difícil eso, esa manera de a veces decirle, no, marido, es que esto y esto y esto, y mi marido, no, nena, no, yo, sí, marido, sí. Entonces yo creo, no sé si estoy bien, profe. Hay que dejar que el Espíritu Santo sí. Que el Espíritu Santo nos transforme. Muchas gracias. Sí está bien, Mireya, sí está bien. Y te felicito por por darte cuenta de la necesidad de esa transformación. Y ya eso es es decir, ya diste el primer paso y el más importante. Muchas gracias, Mireya. A ver, Roberto, adelante. Sí, no, bueno, en el caso mío yo no puedo decir de que está viviendo bajo la ley, porque para decir eso tendría que haber cumplido con todo lo que dice la ley. No, pero no era mi pregunta eso, Roberto, sino que si de alguna manera, cuando yo digo que si de alguna manera estás viviendo bajo la ley, es como, por ejemplo, si tú pensabas, por decirte algo, que es, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Que creo que no es el caso de ninguno de los que estamos aquí, pero por ponerte un ejemplo, de que si tú no guardabas el sábado completamente, tú estabas pecando y que capaz si perdías la salvación. Correcto, sí, no, perfecto. Eso lo digo como un ejemplo, ¿verdad? Sí, correcto, no. O que si comía cerdo, por ejemplo. Sí, eso yo pensé que a lo mejor perdía mi salvación al ser así con Javier. No, la salvación no. Sí, Roberto. Sí, no, gracias a Dios, bueno, donde llegué, donde acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, pues había una sana doctrina, ¿verdad? Cuando abrí mi corazón, pues el Espíritu Santo llegó a mi ser, ¿verdad? Y la fe, pues eso me ayudó demasiado y no, en ningún momento, pues así, ni guardé el sábado ni nada y siempre, pues, el Espíritu Santo me guió en todo. Entonces yo considero que nunca tuve así, pues, tendencias a vivir más del otro lado, sino en la gracia, más bien. Yo veo, por ejemplo, que hay algunos hermanos cristianos que en sus redes sociales que ustedes ven en el Facebook, donde lo que hacen es puro hablar de que tenemos que vivir en santidad, pero lo hacen en un sentido como, o sea, está bien decir lo que tenemos que vivir en santidad, pero lo hacen como regañando, como criticando, como diciéndole a la gente, tú eres un pecador, vas a arder en el infierno. O sea, que el que ve esas publicaciones en el Facebook dice, wow, pero este hermanito se metió ahora a verdugo, una cosa así, ¿verdad? A eso me refiero yo, un ejemplo, ¿verdad?
Sí, Dice, me Sandra, voy a adelante, Sandra. chichinar. Bueno, yo a nivel personal, bueno, muchos de ustedes conocen un poquito de mi historia. Yo creo que este estudio me lleva a mí a reflexionar y como persona individual y a nivel de familia, yo les puedo decir a ustedes, perdón, que yo no vivía ni siquiera por la ley. Yo creo que yo y mi familia vivíamos por la ley que nos convenía. Y gracias a la gracia del Señor, el Señor encontró misericordia, más bien, vio misericordia, nos vio con ojos de misericordia y amor, y nosotros le permitimos que Él nos acogiera, y de ahí en adelante nos empezó a ver con ese amor y esa gracia que solo Él tiene para nosotros. Y hoy por hoy, yo doy gracias al Padre porque ya yo puedo decir que vivo bajo la gracia, ni siquiera vivo bajo mi propia ley, ni la ley, vivo bajo la gracia del Señor, Pero, ¿qué bajo su quieres tú? misericordia. ¿A qué te refieres tú con eso de que bajo tu propia ley? Porque si usted me dice todavía, pastor, es que usted, Sandra, vive bajo la ley del mundo, por lo menos decir, bajo la ley de tu país. Yo vivía bajo la ley que a mí me convenía en ese momento. Bueno, Ni pero por si siquiera lo acaso, que... Sandra, perdona que te interrumpa. Cuando digo bajo la ley, me refiero bajo la ley, los preceptos de la ley, me refiero a la ley de Moisés. Ah, ok. A eso me Ok, refiero yo. Quizá no me expliqué lo suficientemente bien. ok. ¿Por qué? Ok. Porque te repito que hay personas que asumen una posición como rígida, ¿cómo diría yo esa palabra? Como intransigente ante algunas Como de cosas. condenación, hermano. De Como de condenación. condenación, que esa es la palabra correcta, quizá. Digamos, como que tú digas, no, no, cuando ese hermanito está por aquí, mejor ni hablo, porque cualquier cosa que yo diga me va a decir, tú eres un pecador, que tú no es posible, que tú... Por ejemplo, yo he visto personas que, digamos, llegan a una reunión familiar, por no decir una fiesta, ¿verdad? Y si se pone una música que no es cristiana, se van de la reunión, porque dicen, no, ahí están dándole rienda suelta a la carne, le están dando lugar a Satanás en esa casa es de pecado, yo no voy a esa casa. Yo he visto eso. A eso me refiero. Actitudes como esa. A eso me refiero. Ahora sí me expliqué, Sandra. Sí, señor. Ahora sí. Y de igual manera cuesta porque a veces quieres dar un consejo a alguien que te lo pidió y vos sabes que esa persona está haciendo mal como ser humano, ¿verdad? Que es y como no conocedor del Señor, porque muchas veces dicen o decíamos, no sé, vamos a ver, o sea, es que Dios aquí, es que Dios allá, pero no nos dábamos la tarea de conocer o las personas no se abrían o no se dan la oportunidad de conocer del Dios del que hablan, ¿verdad? Entonces, las Correcto. personas, no sé, me pasó ayer y me pasó hoy que justamente me sentí así como usted está hablando ahorita, de que tal vez uno habla en forma condenatoria y me sentí que mejor me debía de quedar callada por una situación que estaba pasando, porque la intención no era hablar y condenar a nadie, pero era muy difícil escuchar y que te pidieran opinión y uno decir, no, es que mi, Hoy se le fue el mi audio. Jesús, mi Padre, mi Dios, no ve correcto esto, aunque lo vea con ojos de misericordia a cada uno de nosotros, pero no es correcto. Entonces, ¿quién soy yo para decirles a ellos qué es correcto y qué no es correcto? Entonces, qué difícil era y preferí quedarme callada. Bueno, principalmente que no debemos estar dando consejos que no nos piden, como base y principio, ¿verdad? Pero el Señor Jesús dijo que no podemos estar metiendo el dedo en el ojo ajeno para sacar la paja, que tenemos que sacar primero la que está en nuestro ojo. Y yo le garantizo y le aseguro que cualquiera de los que está aquí presente, incluyéndome yo, pecamos, todos. Ahora, pónganle nombre al pecado que ustedes quieran.
Póngale nombre. Póngale el nombre que quieran. ¿Qué diferencia hay a los ojos de Dios entre ese pecado o ese pecadillo que tú cometes o que yo cometo y por mencionar algo, la persona que es homosexual o la persona que se emborracha? ¿Qué diferencia hay? Ahora, eso significa consentir o patrocinar el pecado de otra persona. No, no estoy diciendo eso, no me malinterpreten. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado en la manera como conducimos nuestras relaciones con otras personas y cómo nos conducimos nosotros mismos en nuestra forma de actuar. ¿Qué opina, Pastor Miguel Ángel, que está muy calladito ahí? No, estamos disfrutando del crecimiento de los discípulos. Cómo Amén, están amén. creciendo, la participación y todo lo que se ha visto. Y realmente el libro de los Gálatas nos ayuda a entender tantas cosas que creo que no pararía de volverlo a estudiar. Y primordialmente no por el hecho de lo que pueda representar cada día, de volver a leer la palabra viva, sino de entender lo que representa. O sea, lo que a la vez es tan simple, pero tan esencial, que es comprender verdaderamente que por una sola decisión de Dios, todo fue cambiado. Por una sola decisión de obediencia del Padre, todo fue liberado. Que lo que se hizo a punta de cruz representó la diferencia entre la gracia y la ley. Que lo que se hizo a punta de cruz representó quizás el mayor sacrificio para un hombre en ese tiempo, pero la mayor garantía de libertad para nosotros en las generaciones siguientes. Y eso es lo que verdaderamente tiene valor. Entonces, cuando comprendemos el tamaño de la única acción que por amor rindió a muerte de cruz lo que tenía que ser necesario ser rendido, entonces nuestra libertad se convierte en algo que no tiene valor. O sea, no es posible medir la libertad que hemos recibido en Cristo, porque solamente por la acción del amor de Dios, todos fuimos hechos en la gracia, facturados en la gracia, colocados en la gracia, para entender de que solamente con lo que proviene de la manifestación interna de quiénes somos en Él es más que suficiente para tirar por fuera toda obra de la ley. Pablo lo decía. Amén. Lo decía justamente cuando se refería al hecho de que ustedes mismos vieron cómo la gracia cambió en mí lo que antes era de la ley. Y se los dice, recuérdense que en algún momento, a pesar de mi condición anterior, yo creía que tenía la razón desde mi perspectiva, pero él estaba persiguiendo en la ley a la gracia. Exactamente. Y eso en es la ley a la gracia. Él les exponía eso, le decía, y a pesar de mi condición anterior, ustedes me recibieron. Por eso es que cuando la carta es escrita le dice, ¿cómo ustedes, oh Gálatas insensatos, Gálatas tontos, después de haber descubierto el beneficio, la bienaventuranza de haber vuelto a regenerarse en la vida de la gracia, quieran volver nuevamente a la ley? Es algo tremendo. Y me gustó mucho algo que dijiste, y es que mencionaste que a punta de la cruz, a fuerza de lo que se hizo en la cruz, se marcó una gran diferencia. Y de esa gran diferencia que se establece en la cruz del Calvario el día que Jesús expira, de esa gran diferencia yo les voy a hablar en un minuto, pero yo quiero acotar algo de lo que dijo Sandra, porque... Pastor, más que Jesús expira, quería aclararte más. Me encanta decir lo que Jesús consuma. Sí, Miguel, exactamente. Ese es el término más correcto porque es la muerte y la resurrección. Y todo lo que conlleva eso. Y de eso te voy a hablar ahora, pero antes voy a hacer un paréntesis para complementar lo que estaba diciendo Sandra, porque en realidad, Sandra, creo que tienes razón viéndolo bien cuando tú hablas también de las leyes de un país o de una ciudad. Porque digamos, hay como una analogía o una similitud en eso, porque nosotros mismos, aún siendo creyentes,
queremos manejar o cumplir, entre comillas, las leyes a como nos parece a nuestro antojo. Y entonces establecemos nuestras propias leyes. Y de esa misma manera hacemos con la ley de Dios. Muchos de nosotros la manejamos a nuestra manera. Y cuando digo la ley de Dios me refiero a sea vivir bajo la ley de Moisés o sea vivir bajo la gracia. Pero tienes toda la razón, Sandra. Aún siendo creyentes, creamos nosotros, que por decirlo de alguna manera, nuestro propio código a nuestro antojo o a nuestra conveniencia. Y hacemos lo que supuestamente, lo que creemos, según nosotros, que está bien, sin tomar en cuenta lo que verdaderamente es la voluntad del Señor. Ahora bien, sí, Sandra. Perdón, sí, y digamos, ustedes ahorita están dando justo en el clavo de lo que yo también estaba diciendo después de que usted me decía y me hablaba de la aclaración. Para hacerlo un poquito corto y tal vez ustedes ahí me apoyan, porque yo me sentí justamente como ustedes hablaban ahorita de forma condenatoria y yo decía, ok, me están hablando a mí, Diosito me está hablando a mí en este momento. Lo que pasó, digamos, ayer fue que había una persona bisexual en este grupo de personas que estábamos despidiendo a mi tío. Y una persona pensó que esa persona no estaba y habló de esa persona libremente diciendo que no aceptaba lo que era tal cual y que, bueno, ya se puede imaginar un montón de cosas. Y esa persona estaba casi que detrás de la que estaba hablando. Yo me quedé callada, mucha gente empezó a opinar y yo me aparté. Después esa persona, como sabe que yo estoy yendo a la iglesia, que estoy tratando de aprender del Señor, que estoy tratando de corregir mi vida, ¿verdad? De acuerdo a la voluntad de Dios, se me acerca llorando y me dice, pero es que usted qué piensa, pero es que usted aquí, pero es que usted allá. Y yo dije, Señor Jesús, lléname de sabiduría, porque ¿qué le puedo decir? Entonces yo le decía a esa persona que yo no la condeno, que yo la acepto como es, pero que si nos poníamos a hablar, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere, o sea, él te quiere, te ama, Él te ve con ojos de amor y todo. Y yo le decía a esa persona que en efecto lo que está pasando no está bien porque me estás pidiendo una opinión y no está bien, no está bien lo que está pasando. Que te pido una opinión es otra cosa. Y me sentía así, entonces empezaba, es que yo le hablo a Dios, yo le oro a Dios y no sé qué, no sé cuánto. Entonces ahí fue donde yo le dije, no lo tome a mal, pero usted ha sacado el tiempo para saber del Dios del que usted le habla, al que usted le ora, al que usted le pide. Usted sabe cuántas promesas hay en la Biblia de Dios para usted, donde ya usted tiene salvación, en donde ya el Señor la puede liberar de muchas cosas que usted lleva adentro, y eso que usted me está diciendo que usted es, para mí eso no es. Para mí eso es un vacío, para mí eso es una atadura, para mí eso es algo más. Entonces yo le decía, veas en el espejo, usted es una persona como yo, tiene lo mismo que tengo yo, usted es una mujer y yo también. Y yo te quiero ver como mujer y el Señor es perfecto y te diseñó perfecta. Y no podemos decirle a esta otra persona que te vea diferente porque es criada también a la antigua. Entonces, tú tomaste ahorita una decisión y tu decisión es esta. Pero si usted me está preguntando a mí, yo le estoy diciendo a usted, igual yo la quiero, yo la amo, yo la aprecio y no por eso la voy a despreciar, aquí estoy. Pero me estás preguntando y te estoy diciendo no es correcto y yo también he orado por vos. Y la misma Biblia lo dice, pero la misma Biblia, la misma palabra de Dios te da la puerta para salir de todo esto. Y usted tiene la salida, entonces estúdiela, escúchela, Vamos a ver, háblela, Sandra. medítela. Vamos a ver, Sandra, te amo en el amor de Cristo, te acepto como eres, no te condeno. Esas fueron más o menos tus palabras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Respondió Sandra bien o mal? Bien. Muy bien. Yo digo que bien. Yo digo que bien. Sí, está bien, claro. Yo creo que lo hizo muy bien. Excelente, excelente, excelente. Eso demuestra que Sandra está creciendo, ¿verdad? Un aplauso. Está madurando. Eso me alegra mucho. Ahora. Sí. Gracias.
Muchas gracias, Sandra, por ese testimonio tan bonito. Ahora, quería decirles algo respecto a lo que comentó el pastor Miguel Ángel. De esa diferencia que se marca con lo que se consuma en la cruz. Yo les pregunto, ¿y entonces qué pasa con la ley? Hoy, con la ley de Moisés. Con la ley de Moisés. Hoy, ¿qué pasa? ¿Está vigente o no está vigente? Sí está vigente, pero está bajo la gracia de Dios, ¿no? No. Ahí va por otra persona. Todos se encierran los 2 mandamientos. Todos se encierran los 2 mandamientos, dice Roberto, dice Mireya si estaba vigente, pero bajo la gracia. ¿Qué opina Diana? ¿Está vigente o no está vigente? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, hola. Lo que yo decía esa vez, que me enredé como el chapulín. Lo que pasa es que esa ley está escrita en tablas, pero la gracia está escrita en nuestro corazón. Ahora todo eso está escrito en nuestro corazón. ¿Ya? Wow. Entonces ahora es por gracia. Y eso me lo hizo entender usted, pastor, cuando me dijo, pero Diana, ¿qué te pasa? Y ¿sabes qué es lo más importante y lo más lindo de este estudio? Que yo también he crecido muchísimo, muchísimo espiritualmente y aprendí muchas cosas. Aprendí que estaba tomando un camino religioso y no. Entonces hubo ese despertar espiritual en mí espectacular y ahora entiendo muchas cosas. Diana, Así que ¿puedes repetir lo que dijiste para que quede grabado completito aquí? Claro que sí. Claro que sí. Pastor, lo que yo les estoy diciendo es que la ley de Moisés está escrita en una tabla, está escrita en una piedra, pero ahora está escrita, pero en nuestros corazones, a través de la gracia. Nosotros la recibimos, pero a través de la gracia. Y eso es lo que nuestros corazones ahora, lo que nuestros corazones respira, lo que nuestros corazones late, es la gracia del Señor. Y que el camino que estaba tomando yo anteriormente era un camino muy religioso, muy tenso, muy recto, y no es así. A través de este estudio he entendido que todo es a través de la gracia del Señor y he crecido mucho espiritualmente, especialmente con este estudio. He entendido muchas cosas. Cuando me dijiste la vez pasada, por favor, ¿qué te pasa, Diana? Yo ya agarré mi Biblia, ven acá, vamos a mirar bien qué es lo que está pasando, porque hay algo que inclusive yo hablé con la pastora Carolina. Venga, pastora, yo estoy como preocupada, ese estudio me dejó como pensando. Y ella toda linda, porque bueno, te quiero mucho, pastora Carolina. Y empecé yo a mirar, yo, claro, es que yo estaba tomando otro camino y es muy importante estos estudios, ¿sabes? Para uno ir tomando el camino correcto, el camino espiritual correcto por donde nos quiere llevar el Señor. Excelente. Hermano, gracias, pastor Carlos, de verdad. A Dios sea la gloria. Excelente, Diana. Muchísimas gracias por ese testimonio. Esto lo vamos a usar para promocionar el próximo estudio del cual les voy a hablar en los próximos minutos. Y entonces, quisiera que alguien más me respondiera. ¿Qué pasa con la gracia? ¿Está vigente? ¿O la gracia, perdón, qué pasa con la ley? ¿Está vigente? ¿O fue abolida la ley? Sí, Patricia. La ley está cumplida ya. Si nosotros la consideramos como vigente, estamos negando que Jesús la cumplió y que ya estamos volviendo atrás, como dicen Gálatas, y viviendo de nuevo por ley y no por gracia. Oiga, Pati, eso está demasiado profundo, ¿eh? La ley está cumplida. Muchas gracias, está muy bueno y muy profundo. ¿Quién más? ¿Está vigente o fue abolida la ley? Yo pienso, soy Camila, yo pienso que sí está vigente, pero nosotros ya vivimos bajo la gracia. Lo que decía esta hermanita que acaba de pasar tiene toda la razón. La ley está, pero Dios no la vino a quitar, dice que no la abolió. Está la ley, la gracia, pero debemos de sopesar el asunto, ¿sí? Porque nosotros estamos bajo la gracia de Dios, ¿sí? Y acordarnos que la ley fue cumplida. Lo que decía esta hermana tiene toditita la razón, pero no está. ¿Sí?
Pero No no te está oigo, qué. hermano. Le oigo, hermano. ¿Qué iba a decir? Ok, lo que iba a decir era esto, Camila. Usted dice que la ley está vigente, pero fue cumplida. Sí. Ok, ahora yo le Sí. pongo un ejemplo. Digamos que una persona comete un delito, ¿verdad? ¿Por qué algo que es que alguien hace? Eso ya se lo había preguntado yo en alguna oportunidad, en otro curso. ¿Por qué algo que alguien hace puede eventualmente ser considerado un delito? ¿Por qué? ¿Delito bajo qué? ¿Bajo la ley del mundo o Sí, bajo sí, la ley las leyes de un país. Bueno, yo diría algo como dijo el Señor, lo que es del César al César, lo que es de Dios a Dios. No, pero yo creo que no me, perdón, Camila, creo que no me supe explicar. Digamos, ¿por qué una persona que roba se considera un delito? ¿Por qué? No hablando de la Biblia, hablando de las leyes de México o de Estados Unidos. ¿Por qué una persona que comete un asalto a mano armada se considera un delito? Porque incumple las leyes. Porque Porque incumple la ley. La ley, exactamente, y está en contra de su, ¿cómo se llama? De su prójimo. Está Correcto. atentando contra alguien. No, no, pero ya va, Camila, ya va. En este momento no te estoy hablando de la Biblia, te estoy hablando de la ley del país, ¿ok? Estoy haciendo Ya remonté. Ajá, estoy haciendo una situación imaginaria. No vamos a tomar en cuenta la Biblia para este ejemplo. La persona comete un delito y es llevado a un juzgado. El juez lo considera culpable. ¿Por qué lo considera culpable? Porque transgredió la ley. Porque infringió la ley, lo cual significa que hay algo que está escrito que dice que si una persona hace esto, se considera culpable. Sí. ¿Verdad? Porque hace algunos siglos atrás, las personas mataban y no pasaba nada. O violaban y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque no había ley. ¿Sí me dejo entender? Sí, 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 sí. Pero entonces, si hay, es más, lo que eventualmente en unos países es crimen, en otros no. En algunos países está, por ejemplo, es legal abortar, en otros se considera un crimen. Y así sucede con muchas otras cosas, que en algunos países, por ejemplo, la prostitución es legal y en otros es ilegal. En este país es ilegal, ¿verdad? Pero en otros, hay países donde es legal. Entonces no es un crimen hacerlo. O sea, tiene que estar escrito. Ahora, si la persona comete el crimen, comete el delito, y lo llevan al juez, es porque está escrito. Entonces el juez, en base a lo que está escrito en la ley, lo juzga y después que lo juzga, ¿qué hace? Lo condena. ¿Están conmigo? Lo condena, ¿verdad? Digamos que dice, ok, yo te juzgo y te declaro culpable y te condeno por, vamos a decir un ejemplo, 10 años de cárcel, ¿verdad? Esa persona cumple 10 años de cárcel, sale de la cárcel y después que sale de la cárcel, que está libre, ¿cómo le afecta legalmente haber cometido ese delito? ¿Cómo le afecta? No, no le afecta porque ya cumplió. No le afecta porque ya cumplió. Sí me estoy dejando entender. Entonces, cuando dice Camila y cuando dice Patricia que ya Jesús cumplió la ley, entonces si ya la cumplió, entonces eso significa que yo no la debo cumplir porque Jesús la cumplió por mí. Yo no sé si me estoy dejando entender, porqueJesús por ya gracia pagó la por cumplió. nosotros. ¿Perdón? Ya pagó por nosotros. Pagó por nosotros. Ahora yo quiero traerles un versículo. Bueno, entonces, Efesios capítulo 2, verso 14 al 16, dice, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, aboliendo, repito, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo voy a repetir. Aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos, es decir, de los dos pueblos, los gentiles y los judíos, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pablo dice que fue abolida la ley. Esto es el libro de Efesios. ¿Qué opina, Pastor Miguel Ángel? Pablo dice aquí que fue abolida la ley. Es importante comentar que no se refería a la ley de los mandamientos morales, a la ley que hablaba de lo que se tenía que ser cumplido por la orden divina, sino a la ley de lo ritual, sino a la ley de lo que establecía prácticas, observancias de reglas e inclusive la circuncisión. A eso se refiere el apóstol Pablo. Excelente, excelente, pastor. No tiene nada que ver con la parte moral. Por eso dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Por supuesto, claro está. O sea, yo no tengo una licencia para pecar. Yo no tengo una licencia para pecar. Lo que pasa es que yo asumo ahora el cumplimiento de la ley de una manera absolutamente diferente, porque no vivo bajo la ley, sino bajo la gracia, donde lo más importante y lo más preponderante de todo es el cumplimiento del mandato del amor. Del amor. Ya. Yo creo que este versículo de Efesios está como para analizarlo, ¿verdad? Les comento que no esta semana que viene, sino la otra, porque este es la última sesión de esta serie. Dentro de 2 semanas vamos a comenzar una serie basada en el libro de Efesios llamada Sentados en Lugares Celestiales. Así Pastor, se llama el estudio. Aquí entra, perdón que lo interrumpa, perdón. Sí. Digo, aquí entra, dijo el hermano, el amor, y sí es cierto, porque dijo, Señor, ¿cuántas leyes dejan? Los 10 mandamientos, dijo, hay 2 solamente. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre ese ya estamos, ¿lo cumplimos? ¿Estamos bajo la gracia cumpliendo esto que dijo el Señor o bajo la ley? Tenemos que estar bajo la gracia, amar a nuestro prójimo, y todo se deriva, todo lo podemos en Cristo que los fortalece. Por eso bien dijo el Señor Jesús que de esto depende toda la ley y todos los profetas. Muchas gracias, Camila, por su intervención. Vamos a dejarlo así por esta noche. Yo nada más le voy a dar la palabra en unos minutos a mi hermano Miguel Ángel. Después quiero escuchar los testimonios de ustedes. Entonces. Sí, profe, disculpe. Ok. Sí. Una pregunta, profe. Se me hace así como a mí, perdón, pero a lo mejor yo soy la más. Entonces, este tema de la gracia, entonces Cristo abolió lo de la ley de Moisés, entonces. Sí, bueno, ¿verdad? O sea, bien lo explicó el hermano Miguel Ángel cuando que dice abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, asumámoslo de esta manera, Cristo lo que hizo fue cumplir la ley. Si está cumplida no me afecta. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga una licencia para pecar. ¿Sí me explico? La cumplió. Al cumplirla ya no me afecta, porque ya Cristo la pagó por mí. Ok, ahora les decía que dentro de 2 semanas tenemos el estudio de Efesios, comenzamos el estudio de Efesios, que va a ser de muchísima bendición, pero la semana que viene quiero invitarles a todos, mi esposa y yo queremos dictar una clase especial para parejas basada en este libro que algunos de ustedes conocen, que se llama El amor inteligente, cómo amar con entendimiento y por encima de las emociones. Este taller lo dictamos hace como 3 semanas a los miembros de nuestra iglesia aquí en Miami. Fue de muchísima bendición. Aunque es para parejas, todos pueden asistir, tengan parejas o no tengan parejas. Y yo les pido, por favor, inviten gente. Inviten gente. Esto es un taller que va a estar buenísimo, va a ser de mucha edificación, de mucha bendición. Inviten gente dice Liliana, espero poder recibir el estudio completo, el próximo estudio completo. Sí, Liliana, claro que sí, a la orden. Inviten gente para esta actividad de pareja que vamos a tener la próxima semana. Todos están invitados y me gustaría ver la mayor cantidad de gente posible.
en este taller que luego lo vamos a comenzar a dictar con un costo. Después lo vamos a comenzar a vender, a vender como un taller, pero en este caso lo vamos a manera de primicia, lo vamos a dictar gratuitamente. Y luego pues ya lo vamos a manejar de una manera diferente a través de nuestra empresa que se llama Kairos Academy. Entonces, los invito a todos y por favor inviten mucha gente. Hermano Miguel Ángel, le doy la bienvenida. Tiene usted la palabra. Me recuerda a un locutor de la televisión venezolana que decía: disponga usted de las cámaras, señor director. Disponga usted de las cámaras. Persona no muy grata ahorita en Venezuela, por razones que ya estoy... Cosas que pasan, de verdad. Sí, por cierto que antes de que comience, Miguel, quiero decirle a todos los que nos ven a través del YouTube que en estos estudios bíblicos que hacemos, frecuentemente le pedimos a una persona de los que están participando en nuestros estudios bíblicos que comparte una meditación corta de 6, 7 minutos, 8 minutos, porque estamos aprendiendo todos a compartir la palabra. Así que tú que me ves a través del YouTube o a través del Facebook, quiero decirte que con estos estudios puedes aprender. Tenemos un método que hemos diseñado para eso y que puedes aprender a estudiar la Biblia, a preparar un mensaje y a compartir ese mensaje, que bien sea que lo compartas en tu iglesia, con la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Ese es el propósito de lo que se está haciendo aquí. Por eso mi hermano el pastor Miguel Ángel, aunque él tiene mucha experiencia en esto, nos va a compartir un mensaje, pero también muchos de los que están aquí esta noche, o algunos de los que están esta noche, ya lo han hecho varias veces y lo vamos a seguir haciendo. Así que para cuando comencemos la próxima serie sobre Efesios, allí nuevamente va a haber participantes que van a tener la oportunidad de compartir un mensaje bíblico. Dice Sandra: quiero participar en el taller. Bienvenido, Sandra, e inviten gente. Miguel Ángel, adelante, pastor. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos los que están participando en este estudio y todos los estudios que siguen, que van a continuar realizándose. No se pierdan el que viene. Yo lo llamaría Cómo aprender de la verdadera iglesia de Cristo, también ampliando el título que el pastor le está dando. Wow. Pero bueno, ya lo vamos a ver cuando nos toque revisar el libro de los Efesios. De hecho, la porción que me toca en este día compartir es una porcioncita de Efesios que trae mucha riqueza a nuestra vida. Y no sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla, pastor, o usted... Sí la tienes, claro que sí. Ok, perfecto. Entonces voy a compartir la pantalla un momentito para leer justamente esa porción. Vamos a buscar el libro de Efesios capítulo 5 desde el inicio y me voy a tomar la libertad de compartirlo acá en esta versión que tengo en línea. Vamos a leer desde el comienzo de Efesios capítulo 5. Vamos a leer una porción un poquito larga, pero vamos a tratar de sacar, que Dios nos permita tener esa sabiduría que Él solamente puede dar para poder manifestar lo que Él quiere. Dice Efesios capítulo 5, el subtítulo en la Reina Valera 60 dice: andad como hijos de luz. Y dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. Que nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y quiero hacer resaltar este versículo porque después lo vamos a tocar un poquito más ampliamente. Porque el fruto del Espíritu, versículo 9, es en toda bondad, justicia y verdad. Quiero que lo tengan muy presente porque lo vamos a ver un poquito más adelante. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis
en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Más, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Padre, te queremos dar gracias por tu palabra y por todas las cosas que estás trayendo a la luz en este tiempo para comprender mucho más lo que nos corresponde como tus hijos, y por la herencia de los santos que en esa luz seguimos aprendiendo y seguimos creciendo hasta desarrollar esa estatura del varón perfecto, del varón maduro que tú aspiras en todos nosotros como reflejo de tu amor, y que te podamos imitar como somos imitadores de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es importante, saben que el libro de los Efesios, y ya, bueno, me adelanté un poquito, pastor, pero perdón, hay que aprovechar. Fíjense bien que comienza hablando de la luz. Y yo quiero hacerles un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Voy a utilizar mi teléfono celular para hacer este pequeño ejercicio. Espero que no sea de mucha utilidad. Ustedes ven, todos saben que muchos teléfonos celulares tienen esta linternita, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes pueden ver la luz? Sí, claro. Perfecto. Ahora les animo a hacer un ejercicio diferente. Yo ahora voy a acercar la luz a la pantalla que tengo disponible, más cerca, mucho más cerca, mucho más cerca. Ahora, ¿cómo la ven? Muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué otra cosa pueden ver en la luz? Claridad. Rayos. Ajá, Reflejos. ¿se ve más difusa o menos difusa? ¿Más nítida o menos nítida? Yo creo que menos difusa. Menos nítida. Es pequeña. Muy bien. Ahora voy a hacer el ejercicio en sentido contrario. Estoy alejando la luz que vieron. ¿Cómo se ve? ¿Más nítida o menos nítida? Menos nítida. Ahora, si la acerco más a la pared, ¿qué ocurre? Oscurece. ¿Y qué más pasa? Se aclara atrás. ¿Y qué ocurre también con el tamaño de la luz? Se achica. Se achica. Ok, gracias. ¿Qué es importante entender en esto? Y les pregunto a todos hoy, ¿puede existir una luz diferente a la luz de Dios? ¿Existe? ¿Cuál es esa luz? Porque hay otras luces que alumbran. Hay otras luces que en el mundo están dando señales. Hay otras luces que en el mundo nos están dando resplandor de otras cosas. El apóstol Pablo entonces en la carta a los Efesios nos dice, cuidemos de andar como hijos de luz, pero también hay otras luces que trastocan la luz de Cristo. Hay otras luces que trastocan la luz de la verdad. Hay otras luces que incluso confunden cuando no entendemos que muchas luces son solamente apariencias exteriores. Y tenemos entonces también la luz de los famosos, y tenemos también la luz de la fama, y tenemos también la luz de las personas que hacen cosas aparentemente para mostrar una luz. Pero ¿qué ocurre con esa luz? Esa luz puede distorsionar lo que nosotros hemos recibido si no atendemos a la luz verdadera, si no atendemos a la esencia de lo que Dios nos ha entregado. Efesios dice claramente que evitemos toda palabra que nos pueda permitir caer en la fornicación. Y me tomé la libertad de buscar el término fornicación en el diccionario, y uno de los significados alternativos que da la Real Academia de la Lengua para la palabra fornicación es la palabra perversión. ¿Y qué es la perversión? Siempre que hablamos de la fornicación y la perversión, lo asociamos al pecado sexual, lo asociamos a la perversión de todo esto de la libertad de género y todas estas cosas. Y si yo les digo a ustedes, amigos, mis queridos hermanos, que la perversión es alterar el orden de la naturaleza de las cosas, ¿qué ocurre entonces? ¿No se nos amplía el concepto? La perversión también se convierte en las cosas que nos alejan de la luz verdadera. La perversión también se convierte en las cosas que no nos permiten entender que muchas luces tratan de confundirnos. El apóstol Pablo en una de sus cartas decía que el diablo también se viste como ángel de luz. ¿Se recuerdan? La cita bíblica creo que es en Corintios, pastor, no me acuerdo ahorita. Pero el punto es este.
nosotros tenemos que estar atentos a cuál es la luz que guía nuestra vida. Y el libro de los Efesios es muy concreto, nos dice, si nosotros andamos en luz, entonces tenemos que buscar que esa luz sea manifiesta a nosotros. ¿Y qué nos permite permanecer en esa luz? Que nosotros seamos esa luz. El Evangelio de Juan capítulo 1, ustedes se acuerdan cuando habla de lo que Juan dice, que en el principio, ¿verdad? Era Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan todo eso que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1? Y después cuando nos comienza a manifestar la presencia de Jesús, ¿qué es lo que dice? Que en él está la luz y él era la luz de los hombres. ¿Cuál es la primera palabra del Evangelio cuando nosotros vamos, perdón, del Evangelio no, de la Biblia, cuando vamos a Génesis, capítulo 1? ¿Qué es lo primero que dice Dios? Hágase la luz. La luz. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Si vamos al libro de los Salmos, si no me equivoco, el Salmo 119, pastor, recuérdeme si es así. Lumbrera, ¿me la puede continuar, por favor? ¿Me ayuda con eso? Lumbrera es a mis pies tu palabra. Y es también lumbrera que en mi camino, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuál es la luz a la cual tenemos que cuidar? ¿Cuál es la luz a la cual nosotros tenemos que proteger? ¿En qué luz tenemos que fundamentarnos para que esta luz que recibimos no sea una luz difusa, sino sea una luz nítida? ¿Dónde está esa luz? En ¿Alguna Jesús, puede responder, Roberto? en Jesús, que es la luz divina que nos va a guiar en el camino correcto, Eso es. a la vida eterna. Muy bien, Roberto. Entonces, mientras nosotros buscamos más esa luz, pero recuerden que él dijo, ustedes son la luz del mundo. No se coloquen debajo de la mesa, sino alumbren con la luz que han recibido. Cuando Amén. entendemos, sí, Roberto. Somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas. Y dice la palabra también en Primera de Pedro que nosotros somos piedras vivas y somos sacerdocio santo. Pero también dice que él nos sacó ¿de dónde? ¿De las tinieblas? ¿A dónde? En su luz admirable. Exacto, pastor. Entonces, qué importante es comprender esto. La esencia de este mensaje es justamente entender de que Dios nos está llamando a través de Cristo a comprender que la luz de su palabra es la que debe prevalecer, que la luz de su presencia es la que debe morar en todos nosotros. Y cuando nos veamos confundidos por cualquier luz que pueda parecer engañosa, nosotros regresemos a la fuente, que es la luz de Cristo, que es la palabra misma, que es el verbo hecho carne y luego resucitado y glorificado por la presencia de la vida del Espíritu. Y ahorita quiero entrar en detalle con el versículo 9, lo voy a volver a proyectar para que lo podamos volver a compartir. Y lo voy a resaltar nuevamente. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y qué importante poder atender a esto, porque con esto estamos atendiendo, yo creo que más que todo la esencia del mensaje. Y la esencia del mensaje es la siguiente, ya se las quiero compartir. La bondad es la naturaleza del fruto de la luz. La justicia es la manera, ¿verdad? O la forma por la cual se produce ese fruto. Y la verdad es la expresión misma de esa realidad de la luz, que es Cristo mismo en nosotros, esperanza de gloria. Por eso el fruto de la luz tiene que ser buena naturaleza, justo en su proceso y real en la expresión, a fin de que Dios, a través de Cristo, pueda ser expresado como la realidad de nuestro caminar diario. Por eso es que es tan importante comprender esto. Y fíjense lo hermoso de esto, que la misma manifestación de ese fruto de luz es Dios Padre a través de la bondad, porque solo Dios es bueno, es Dios Hijo a través de la justicia, porque es el único que justificó quiénes somos para ser santos y salvos, y es Dios Espíritu, porque es el Espíritu el que nos guía a toda verdad. Entonces, de verdad que para mí ha sido bien lindo poder compartir este espacio y sé que va a ser de mucha bendición. Y bueno, con el próximo estudio sé que el pastor nos va a ilustrar y vamos a enriquecer esto muchísimo más en la próxima oportunidad. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Hermano pastor, quería preguntarle que de lo de la fornicación, de lo que usted explicó, no
No entendí muy bien, por favor. Sí, hermana, cuando busqué el término fornicación desde el punto de vista del significado del diccionario, una de las analogías que hace el diccionario es que el término fornicación no solamente se refiere al hecho de la concepción desde el punto de vista carnal, sino de que la fornicación también es una perversión de todas las cosas. Y al utilizar el término perversión, enfoqué el significado de la palabra. Lo que se altera, lo que sale de la luz correcta, también es perversión, también es corrupción. Son cosas que nos sacan del orden natural. Y como para nuestra vida espiritual el orden natural es Cristo, todo lo que nos saca de él también nos pervierte. Por eso hice ese comentario. Gracias, hermano. A su Muchas gracias, Pastor Miguel. Excelente mensaje. ¿Alguna pregunta, algún comentario respecto al mensaje del Pastor Miguel Ángel? No hay preguntas. Bueno, mis hermanos, quiero ahora pasar a la parte. Quiero hacerle dos preguntas, me la pueden responder indistintamente. La primera es ¿qué les ha dejado este estudio? ¿Qué cambio está generando en nuestra vida? Ya algunos han dicho lo que ha sido este estudio para cada uno, ¿verdad? Ya algunos lo han comentado. Quisiera escuchar más comentarios, más testimonios de este estudio. Esos testimonios los usamos para subirlos a la página de 5E y también a mi página de Facebook para invitar a otras personas, porque los testimonios de ustedes son muy importantes para nosotros. Toda la gloria sea para el Señor. Entonces, les dije dos preguntas. Una es, ¿qué les ha quedado? ¿Cómo ha transformado de alguna manera o cómo ha sido de bendición para ustedes este estudio? Y la segunda pregunta que les hago es, ¿qué reto, qué desafío como resultado de lo que hemos aprendido aquí nos podemos hacer? ¿Qué desafío se hace cada uno de ustedes a sí mismo? ¿O qué desafío nos hace a los hermanos en base a lo que hemos aprendido en este estudio basado en el libro de Gálatas? ¿Quién quiere hablar? No, que aprendí algo, bueno, me gustó mucho. Cuando estuvimos leyendo, bueno, aquí la palabra de la gracia y todo eso, era algo pues que a veces tenía una cierta duda, en donde, digamos, en Efesios 2:9, donde dice que no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Porque, bueno, el 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es don de Dios. Pero el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Y claro, en Santiago, vemos ahí en Santiago 2 y versículo 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces tal vez uno se pone a pensar, dice, no, pero qué raro, parece como que se contradice eso, ¿verdad? Porque ya como, sí, o sea, si así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, o sea, la fe sin obras es muerta, pero aquí dice que no tiene que ser por obras, para que nadie se gloríe, pero ya pues con lo que estudiamos y todo, entendemos que estas obras son las obras de la ley, ¿verdad? Y no son las obras de las que tiene que hacer uno, tratar bien a las personas, etcétera. Muy buena la observación y te dejo como reto, que yo les pregunté a ustedes que qué reto le dejan a los otros, pero te voy a dejar yo un reto a ti, que para cuando estemos estudiando Efesios, si es que tenemos la dicha de tenerte con nosotros en este estudio, Diana, pero eso que estás diciendo por escrito lo tienes que decir verbalmente. Hermano Roberto, ahora te dejo yo el reto a ti de que para cuando estemos viendo ese capítulo nos des una explicación de por qué no hay contradicción entre esos dos pasajes. Un poquito más amplia, ¿verdad? ¿Qué tal? Amén, amén, está bien. ¿Aceptas el reto? Está bien, hermano. Que el Espíritu Santo me guíe. Amén. Amén. Muchas gracias, Roberto. A ver, Diana, lo que estaba diciendo, por favor, dígalo quién a viva voz. Lo que yo estaba escribiendo es que Jesús me dijo, eres perdonada, eres sanada, ve y no peques más. Entonces ese es el gran reto que tengo en mi vida.
cuando el león de Judá también rugió a través de un sueño, fue cuando Jesucristo me dijo, ve, habla de mí, comparte mi palabra, aprende y comparte mi palabra. Entonces ve y no peques más. Ese es el gran reto que tengo. Diana, te lo voy a decir en buen colombiano, a lo mejor me equivoco. Qué berraca esa palabra, ¿yo? Qué bueno, excelente. Sí. No, estoy aquí sufriendo que mi esposo no vaya a estar porque están viendo el partido. Ah, verdad, Argentina, Colombia. Uy, sí, sí, sí. Bueno, aquí muchas gracias, Diana. Todo paralizado. Ah, sí, sí, sí. A ver, ¿quién más? Les hice 2 preguntas. Yo, profe. Mireya, adelante. Ok. Pues yo hacía lo abrevé lo que yo quería explicar nada más. Gracias, porque en esta clase la verdad entendí más lo que me gusta mucho de este versículo, que ya lo dije, que por la sangre de Cristo la supereminente gracia y el don de justicia está sobre mí. Luego, entendí, mi reto es, me gusta mucho estar en la intimidad, pero mi reto es, de verdad, que en su presencia, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo yo aprenda de ellos y se manifiesten en mí, ¿no? Con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en la intimidad, para que yo pueda reflejar verdaderamente todos los frutos, lo que es, ¿no? Amor, paciencia, benignidad, bondad. Ese es mi reto, eso es lo que me gustó. Que se vea más reflejado eso en tu vida. Muchísimo. Excelente. De algo así, natural. Excelente, muchas gracias, Ese es mi Mireya. reto, profe. Muchas gracias, Mireya. Qué bendición. Excelente. Y debe ser el reto para todos nosotros también. Muchas gracias, Mireya. Yo quisiera que alguno de los que está aquí le hable a los que nos ven a través del YouTube o del Facebook, que le recomiende los estudios que hacemos con el Ministerio 5E. ¿Quién hace una recomendación sobre estos estudios? Es que al experimentar esta palabra, estos mensajes que da el ministerio a través de los pastores, yo lo que les puedo decir es que las cosas, o sea, el Señor te da, o sea, si usted le pide discernimiento y el Señor te lo da y eso llega a fortalecer tu vida, o sea, son bastante importantes porque uno aprende bastante, uno generalmente tiene muchas dudas y en el camino no sabe cómo evacuarlas. Esta es la oportunidad para evacuar dudas, para aprender de la palabra, para interactuar con los hermanos, para escuchar sus testimonios, para ver las maravillas que el Señor hace en cada uno de nosotros. Entonces está bastante recomendado para que puedan participar, para que puedan acceder, puedan accesar a ellos y puedan bendecirse y bendecir sus vidas a través de este ministerio también. Excelente, Sandra. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Diana. Amén, pastor. Vamos a ver si me dejan compartir, que acá están gritando. Bueno, precisamente y agarrando una porción también de la que compartió nuestro pastor Miguel, el Señor nos manda a estar siempre como sabios y nunca como necios. Y precisamente adquiriendo esa sabiduría a través de su palabra es lo que yo quiero recomendar de la mano del pastor Carlos y de estos maravillosos cursos y todo este estudio bíblico a través de todos estos meses. Hemos aprendido, hemos crecido espiritualmente. Yo los invito, hermanos, que si quieren crecer, quieren servirle al Señor, quieren entender de su palabra, andar como sabios y no como necios, sigan este tipo de estudios que va a edificar su vida en todos los aspectos. Excelente, Sandra. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga. Bueno, quisiera saber si hay alguna pregunta final o algún comentario. Ya con esto concluimos este estudio. Ya lo estamos cerrando por completo. Bienvenida, Mili, que no la había visto la cara. Creo que estaba por allí escondidita. Dios te bendiga.
Saludos a todos. Saludos. ¿Alguna pregunta, algún comentario final? ¿Algo más que decir de este estudio? ¿Alguna sugerencia? Pastor, darle las gracias. Qué pena que me tome la palabra otra vez, pero bueno, hay tantas cosas que decir, ¿verdad? Darle las gracias de verdad a usted, a su esposa, al pastor Miguel, a su amada pastora y a todos los que están aquí por cada martes estar aquí edificándonos, leyendo la palabra, atesorándola, que es lo más importante. Así que muchas gracias a usted, pastor, y a la iglesia 5G por hacer Ministerio 5E. Ministerio 5G por hacer este tipo de eventos. Qué lindo servicio, pastor, de verdad. Dios lo bendiga. Amén, amén. Muchas gracias, Diana. Dios te bendiga a ti. Carolina. Sí, y quería compartir este versículo en Efesios 5:15. Y miremoslo como ese privilegio que el Señor nos está dando de poder crecer en Él para mostrarlo. Y dice, aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. Hay demasiada necesidad a nuestro alrededor y nosotros podemos dar esa palabra de aliento, de soporte, de consuelo, de fortaleza para seguir adelante. Excelente, Carolina. Sí, así es. Una muy buena exhortación. Y como bien lo decía mi hermano hace unos minutos, que somos luz y somos llamados a ser luz en medio de las tinieblas y a no estar debajo de la mesa, sino alumbrando, porque el Señor nos ha traído de las tinieblas a su luz admirable. Así que muchas gracias por eso. Bueno, si no hay más nada que comentar, damos por concluido este estudio. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Pastor Miguel Ángel, ¿nos diriges en oración, por favor? Hermano. Sí. Disculpe, no, nada más para los hermanos que no se salgan del grupo porque ahí van a compartir el link, creo que para lo del diploma, sí, lo han hecho en los otros. Correcto. Y también para ese curso que van a dar ustedes también, para que nos den el link y donde nos podemos estar para verlos, para, no sé, si va a ser el mismo link o cuál link van a Va a ser la misma sala, el mismo enlace de Zoom, el martes de la próxima semana. ¿Ahora? A la misma hora. Por el mismo canal. Por el mismo canal. De hecho, ¿sabes qué? Probablemente va a ser un poquito más temprano, Roberto. Probablemente va a ser un poquito más temprano. Se los informaré por el grupo de WhatsApp. Pastor, mañana ¿puedo mismo decir les doy algo? la hora. ¿Perdón? Pastor, me da algo rápido. Le doy gracias a Dios por su vida. Gracias porque he estado de oyente, pero para el próximo curso espero inscribirme para estar con ustedes. Le doy las gracias. ¿Me permite decirles algo de la oración? Claro, rapidito, es algo rapidito. Dice, la oración es aquella llave repleta de la gracia y el poder de Dios que abre todas las puertas de los tesoros del cielo. Amén. Amén. Wow, aquella llave que abre todas las puertas de los tesoros del cielo. Qué poderoso está eso. Muchas gracias, Camila. Que Dios le bendiga y espero verle aquí en el próximo estudio. Claro que sí, pastor. Gracias. Gracias a todos y por aguantarme y estarme de metiche. Gracias. Amén, amén. Dios le bendiga. Muy bien. Ya soy integrada. Órale, amén, bye. Amén. Bendiciones a todos. Amén, amén, amén. Bendiciones. Pastor Miguel Ángel. Bueno, hermana Camila, los metiches son necesarios en el reino de los cielos, ¿oyó? Y muy necesarios. Así que siéntase feliz. ¡Qué lindo! Siéntase feliz de serlo, porque esos valientes son los que arrebatan, ¿oyó? Así que sígalo haciendo. Maravilloso. Gracias, qué linda pareja. Bendiciones. Y si es así de oidora, no me la imagino cuando comience a hablar en serio. Amén, amén. Que Dios las bendiga. Bye. Gracias. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso en el cual nos sigues adiestrando y edificando en la vía de tu luz, de tu gracia, de tu bondad y de todo lo que por ti solamente ha sido establecido en el principio del amor, Señor, y de la eterna equidad y voluntad del Padre. Te damos gracias por el pastor Carlos, por su esposa Ana, Señor, por el Ministerio 5E, por este grupo tan hermoso de familia espiritual que has creado, no importando nación, no importando fronteras ni barreras físicas, sino haciendo que la vida del Espíritu sea una en Cristo para todos nosotros y que nos haya permitido seguir avanzando en la obtención de esas llaves, como decía mi hermana Camila,
que nos está llevando al entendimiento pleno de la fe, en el amor y en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amamos, Señor, bendecimos tu santo nombre, te glorificamos por siempre y para siempre, y te damos gracias por permitirnos ser uno en Cristo y en la gracia del Padre y en el amor del Espíritu poder seguir avanzando en esta hermosa vida que nos has entregado para poderte servir a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel Ángel. Hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús, a todos los que están aquí conectados a través del Zoom. También bendigo a todos los que nos ven en la grabación a través del YouTube o a través del Facebook. La paz del Señor sea contigo. Solamente quiero pedirte que si este estudio ha sido de bendición para ti, para tu vida, dame una manito arriba siempre para que el YouTube y el Facebook le muestren esto a otras personas, para que también otras personas sean bendecidas con esto. Compártelo, déjame tus comentarios. Si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete y dale la campanita para que recibas notificaciones cuando publiquemos videos. Y por aquí nos vemos la próxima semana. Vamos a tener un estudio, un taller para parejas, aunque también admitimos personas solas, no hay ningún problema, pero está enfocado para parejas. Y dentro de 2 semanas vamos a comenzar el estudio basado en el libro de Efesios, Sentados en Lugares Celestiales. Les mando muchas bendiciones y nos vemos la próxima semana.